La cámara del lienzo estaba llena hasta la última grada. El aire era una mezcla de ozono frío y especias importadas de 40 sistemas, una presunción de opulencia que las especies dominantes exhibían como si fuera un perfume. Las paredes respiraban luz, paneles bioluminiscentes modulaban su color para mantener la calma entre los delegados. Risas cortas y afiladas rebotaban contra superficies pulidas, los pronunciamientos irónicos iban y venían como dardos bien engrasados. ¿Realmente llegaron a través del portal del estrecho? Gruñó una voz como tornillos al rozar metal. Carrul, embajador de los Nazul, se reclinó en su estrado. Sus facetas oculares destellaron como lentes rotas. Sus manos, largas y terminadas en ventosas, juguetearon con una copa que devolvía brillos verdes. Pequeñas barcas humanas, rió otra delegada, una criatura con plumas y ojos como lunas menguantes. ¿Esperamos que nos traigan flores? En la galería superior, el fulgor de la nave humana contrastaba con la solemnidad artificial. No era ostentosa, una concha metálica pegada a la cúpula, su superficie ennegrecida por relámpagos de reentrada. Un solo tubo de salida, una rampa desplegada, y una figura apareció al pie de la cámara como si hubiera surgido de la bodega de un barco pesquero antiguo. La figura era humana. Alta, negra de la sal y la quemadura de la vacuidad, cabello sometido a trenzas que se movían con la gravedad artificial. Los ojos, dos pequeñas estrellas cansadas, pero insoportablemente vivos. Llevaba un traje que parecía cosechado de la noche, cuero reforzado, mallas de carbono, una capa con heridas de viaje. Se detuvo, midió la sala con la precisión de un cirujano, y su voz, cuando llegó, no fue alta ni baja, penetró. Pueden dejar de reír. La frase cayó como un vidrio lanzado. No vinimos a negociar. Vinimos a destruirlos. Un silencio físico, denso como mercurio, se formó en la sala. Un murmullo nervioso, a mitad entre un suspiro y un insecto arrancado de su rama, se extendió. Las risas se cortaron al instante. Las facciones públicas de la cámara, normalmente tan impermeables, se recalibraron, la sorpresa abrió canal a la curiosidad y ésta a la hostilidad. En la galería, alguien golpeó el barro de su copa, un tic de nervios que delató su miedo. La humana bajó la rampa con paso sin prisa. Sobre su hombro, apoyada como una sombra amiga, había una caja pequeña, metal bruñido con sigilos que parecían marcas de manos. Ella la acarició sin mirarla. ¿Quién se hace llamar, humano? Preguntó otra voz, más compuesta, desde el círculo de embajadores. Era la presidenta de la cámara, una figura andrógina con piel que cambiaba entre tonos aceituna y humo. La Confederación ha solicitado moderación. El protocolo exige que se nos presente un comisionado. ¿Dónde está su embajador? La humana sonrió, el gesto de labios finos que ninguno de los presentes pudo leer bien. No trajimos un embajador. Trajimos una condición. Ustedes exigen que una especie no escalable, esta vez la risa fue un filo, cruel, se pruebe. Bien. Pruébenla. Lo que verán no será una negociación. Será una lección. Un delegado escupió una figura de desprecio, otros adoptaron posturas defensivas. La presidenta se puso rígida. Están ante la cámara. Hablen su propósito con respeto o se retirarán humillados. La humana se inclinó apenas, minúscula reverencia que fue leída por algunos como insolencia. No vine por su orgullo ni por el petróleo de sus mundos. Vine por la comodidad. Los sistemas que han ordenado desde sus tronos de cristal se pegaron a la espalda del universo como moho. Nosotros vamos a arrancarlo. Las gradaciones de color de la cámara palidecieron, como si la sala hubiera robado los pigmentos de un paisaje muerto. Nadie se movió. Había cientos de ojos en ella, y en todos, la pregunta, ¿por qué? Carrul soltó un sonido que pretendía ser una carcajada. ¿Destruir? Pequeña colmena humana, ¿realmente cree que con una caja corroída puede amenazar el orden interestelar?
La humana dejó la caja en el suelo y la abrió con dedos que conocerían el calor de 1000 fogatas y la precisión de operaciones clandestinas. Dentro, un objeto, no grande, pero de una belleza que mordía. Era una esfera de cuarzo negro, tallada con inscripciones que no pertenecían a ninguna lengua viva en la cámara. Emitía un latido sutil, como si albergara un corazón que no había aprendido a callar. Las palabras que hay en esa esfera no pertenecen a ustedes tampoco, dijo la presidenta, inclinándose hacia adelante. ¿De dónde las han sacado? La humana apretó la esfera. La luz dentro de la cámara tembló, como si el mundo contuviera el aliento. En el borde de la sala apareció un murmullo que no era voz ni sonido, un patrón de frecuencias que dio la sensación de acariciar membranas internas. Hubo quienes sintieron, por un instante, la lengua del cosmos, recuerdos de océanos primordiales, de ciudades enterradas bajo platos tectónicos, de manos que moldeaban máquinas con amor y temor. Algunas especies gritaron. Otros se vieron enfermos. Los más sensoriales alcanzaron un placer que rozó lo sacro. La humana miró a los delegados con ojos que no eran solo ojos. Ese latido es un contrato antiguo. Pertenece a los que construyeron estas cámaras, a los que cortaron los canales del tiempo para que solo unos pocos supieran gobernar. Nosotros hemos enterrado su nombre, lo hemos traducido al silencio, y lo encontramos en los huesos del primer planeta que habitamos. Lo aprendimos. No lo robamos. Lo heredamos. Un delegado de la secta de morfólogos, con piel que cambiaba como atmósferas en transición, se llevó la pata al pecho. Eso es blasfemia. Escupió. Nadie hereda las palabras de los fundadores. La humana alzó la esfera. Su pulgar rozó una línea. La cámara vibró, no con sonidos sino con conceptos, bilduns de la ingeniería ancestral. Algunos delegados sintieron sus recuerdos ajustarse, nombres de abuelos sustituidos por fechas, mapas legales reorganizados. En el estrado de la presidenta, una grieta de duda se abrió. ¿Qué quieren a cambio?, preguntó, voz más lisa. ¿Un tratado? ¿Recursos? La humana sonrió, no para la cámara sino para la esfera. No queremos su tratado. No queremos sus recursos. Queremos que el orden que han impuesto termine. Queremos que paguen por el modo cara que tuvieron de aprender a ser cómodos. Venimos a destruirlos porque su comodidad mató. Esa noche, fuera de la cámara, los corredores olían a aceite y desesperación. Llegó la orden, el Consejo Mayor delegaría la decisión a una comisión de emergencia. Se votó, se discutió, se miró a la humana como quien mira una tormenta que podría variar la marea. Y, mientras, las noticias de la ciudad estrella se llenaron de corolarios y especulaciones. Los mercados se contrajeron. Naves de patrulla se replegaron. Embajadas enviaron mensajeros asustados. Cerca del puerto orbital donde la nave humana había aterrizado, la capitana, su nombre era Amaya Rojas, se quedó de pie sobre la compuerta, las botas cubiertas de polvo estelar. No era la bella heroína de los relatos, había cicatrices en la mandíbula, manos con costuras de callos, y en la mirada, un velo que solo conocían los que habían dormido en estaciones sin ventanales. A su lado, otra figura se acercó, una estructura alta y delgada, mitad sombra, mitad pergamino desplegado. Ilir, su nombre traducido a 1000 tonos. Ilir era un diplomático adoptado por las circunstancias, su especie tenía algo que los humanos llamaban labios de viento, apéndices que habían aprendido a modular para las lenguas de la galaxia. Había visto sonrisas políticas y lágrimas por recursos, no por verdad. Entre Ilir y Amaya existía una tensión que no necesitaba definiciones políticas, la trenza del entendimiento y la crueldad del destino. Había una intimidad imposible entre ellos, una especie de romance que las cartas oficiales no podían contener pero que sus miradas sí. ¿Por qué dijiste que veníamos a destruirlos?, preguntó Ilir, voz rasposa. Ella miró la ciudad. Porque así nos escuchaban.
Si hubiéramos pedido justicia nos habrían recetado procedimientos y plazos. Si hubiéramos declarado neutralidad nos habrían archivado. Les dimos miedo, solo así nos prestaron atención. Y Lear la observó. ¿Y ahora? Ahora tenemos tiempo. Unos pocos días. Eso es todo. Y esa esfera, tocó la caja con un gesto reverente, dio un eco en su cultura que no esperaban. La presidenta está enredada en dudas. Los morfólogos cuchichean. Es suficiente para comenzar. Y Lee recordó las fábricas subterráneas donde los humanos construían réplicas de otros mundos para aprender a sobrevivir. Había visto a niños humanos que jugaban a recrear tormentas con escombros. Había escuchado historias, los humanos habían sabido sobrevivir a extinciones, habían tejido alianzas con especies que ninguna otra raza consideraba valiosas. Eran una raza que convertía la ruina en lección, no siempre hermosa, pero efectiva. Él, que había leído miles de tratados sobre la voluntad de los pueblos, no menospreció esa resiliencia. La noche antes de la audiencia con la comisión de emergencia, Amaya y su tripulación, un grupo heterogéneo, ingenieros forjados en astilleros, poetas curtidos como marineros, y un anciano botánico que olía a tierra fría. Se reunieron en la bodega de la nave. La esfera reposaba en el centro, envuelta en telas negras. No quiero aplaudirles, dijo Joaquín, el anciano botánico, frotando las uvas de sus dedos con un gesto que parecía absorber la memoria de los suelos. Pero aprendí algo hace años, las palabras antiguas son como semillas. Pueden matar o germinar. Si les mostramos lo que sabemos hacer, murmuró Amaya, no será suficiente. Ellos piensan en armas. Piensan en aniquilación visible. Pero lo que podemos hacer es más cercano al odio y a la belleza. Es una clase de poder que no pueden medir en pólvoras o escudos. ¿Es moral? Susurró Lía, la ingeniera, que había soldado suya una vez una luna entera para que encajara en una estación. Amaya miró a cada uno. A veces la moral es un lujo de los que no han muerto. Nosotros no estamos aquí para dictar moralidades, estamos aquí para cambiar un sistema que no permitirá la vida. Si tenemos que destruirlo, será contra sus cimientos. Pero no estoy segura de que vayamos a destruirlos a todos. Y Lear, que ahora era parte de su círculo íntimo por la delgada hendidura que había abierto entre mundos, oyó esas palabras y sintió la sonrisa torcida de la diplomacia humana. El anuncio de una tormenta con la promesa de un sol después. Él no quería la destrucción. No la habían querido nunca. Sin embargo, la desesperación humana le enseñaba una cualidad que su propia especie había perdido, la voluntad de quemar para sembrar. Los días que siguieron estuvieron llenos de titubeos oficiales. La comisión se reunió, y varias delegaciones sugirieron medidas punitivas, una rendición forzada, cuarentenas, expropiación de tecnología a los humanos. La presidenta vaciló, y justo cuando la decisión parecía inclinarse hacia el confinamiento, Amaya pidió hablar de nuevo. Subió al estrado. Sus palabras ya no fueron predicados. Comenzó a cantar. No fue una canción en sentido estricto, era una invocación, una secuencia de sonidos que se acomodaban al latido de la esfera. La voz de Amaya no era bonita en las convenciones estéticas de la cámara, era rasposa, llena de humo, y, sin embargo, lo que avanzó dentro de esos tonos fue una llave. La sala tembló, el silencio se convirtió en una textura táctil que cubrió a los presentes como una manta que los obligaba a reconocer. La primera pequeña revelación ocurrió entonces. De la esfera surgieron fragmentos de luz, como luciérnagas que formaban palabras en el aire. No eran palabras de ninguna lengua moderna, eran formas que activaban memorias. Las paredes de la cámara se hicieron porosas, pequeñas grietas se abrieron y de ellas brotaron escenas, visiones proyectadas al alma. Los delegados vieron ciudades que no pertenecían a su registro histórico, edificios colosales de piedra negra y mar, puentes de cristal que sostenían bosques flotantes, niños que aprendían a masticar viento. Era un recuerdo colectivo que las antiguas potencias consideraban una fábula.
Ahí fue cuando un anciano embajador, de la raza que tallaba sus cuerpos en metales semisólidos, se llevó la mano a la boca. Sus ojos, que normalmente eran prismas tranquilos, se abrieron como platos. Detrás de él, la risa fue una ruina. Mi abuela hablaba de esas ciudades, murmuró. Decía que eran reales. En la sala de los documentos, correos cifrados empezaron a alarmar. Los servidores encontraron referencias, mapas marginales, nombres en dialectos olvidados. La comisión, que había ignorado a los humanos como una molestia menor, se vio obligada a considerar la posibilidad de que en la galaxia existieran ruinas y legados que nadie, excepto un puñado de especies marginadas, recordara. La revelación fue una escalera para el miedo. Esto no era un arma convencional, era una restauración cultural que exponía verdades escondidas. Si los humanos podían llamar a las palabras antiguas, ¿qué otras puertas podían abrir? Los pactos del orden, esa arquitectura jurídica que permitía a los más fuertes dominar, se tambaleaban. En el mercado orbital, rumores se convirtieron en compras frenéticas, obras artísticas que antes valían poco se vendían por fortunas inexplicables. Había quien huía, quien buscaba alianzas, quien simplemente lloraba al ver las proyecciones que reanudaban mitologías olvidadas. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. La cámara volvió a su narración como quien se reincorpora tras un parpadeo demasiado largo. Cuando el foco regresó, el clima había cambiado. El miedo ya no era solo un rumor, era una ocupación. La comisión decidió, finalmente, imponer una prueba, un campo de observación donde los humanos podrían demostrar su propósito. Los habían llevado a un lugar artificialmente tranquilo, un anfiteatro planetario donde la acústica había sido diseñada para magnificar voluntades. Allí, frente a delegaciones, se abriría la caja. Amaya y su tripulación sabían lo que eso significaba. Pruebas públicas en los teatros políticos siempre remataban en discursos y concesiones. Pero cuando Amaya puso la esfera en el centro del anfiteatro y dejó que la música de su voz la acariciara, algo más profundo comenzó a despertar. No solo la cámara escuchó, también la propia corteza del planeta expresaba una respuesta tímida. En el aire se percibió un olor a sal antigua, como si un mar que no existía desde hacía eones hubiera decidido recordar. Los humanos no despegaron armas. No explotaron estrellas ni arrancaron lunas. Lo que hicieron fue más sutil y por eso más terrorífico, empezaron a hablar una lengua que no pertenecía a nadie vivo, un latín de piedras enterradas, y con ella invocaron imágenes de la creación. Las palabras ataban patrones en los tejidos del mundo, superficies que habían sido selladas se abrieron, circuitos que habían sido apagados recobraron pulso. Los jardines de vidrio que decoraban el anfiteatro comenzaron a florecer según géneros que solo los humanos conocían a través de fósiles. Plantas mecánicas, porosas como órganos, crecieron en minutos y sus flores pulsaron con luz propia. El público, compuesto por cientos de especies, experimentó una sensación de desplazamiento, su realidad se había ampliado. Uno de los delegados más arrogantes, un militar ennoblecido cuya piel se asemejaba al acero bruñido, dio un paso hacia el estrado. Manipulación biológica. Terrorismo cultural. Rugió. Amaya alzó una mano, no para detenerlo, sino para ofrecerle una flor nueva, una especie que no existía en catálogo alguno, pétalos de cristal, pulsos de ozono. Esto no es terrorismo, dijo. Es memoria. Lo que ustedes llaman patrimonio es una jaula. Nosotros la abrimos para que la galaxia recuerde lo que fue antes de su silencio. Somos una plaga, sí, pero no de muerte. Somos una plaga de recuerdo. El militar se quedó sin palabras. No porque estuviera impresionado, sino porque una flor cruzó su coraza emocional como una corriente eléctrica. Sus manos, acostumbradas a dictar muertes, temblaron ante algo que florecía sin pedir permiso.
El miedo evolucionó a pánico cuando, en las siguientes horas, la esfera reaccionó con una intensidad que nadie había previsto. No era solo una llave para sitios arqueológicos, era una interfaz con los propios cimientos de la civilización. Las palabras antiguas, al pronunciarse con la fuerza de la emoción humana, funcionaban como un cajón de resonancia para tecnologías antiguas. Antiguas máquinas, escondidas bajo capitales, comenzaron a responder. La comisión, que había ignorado los subsuelos de su propio poder, miró impotente cómo los sistemas de control de clima y monitoreo se volvieron erráticos. Fue entonces cuando la primera verdadera señal de terror, en la capital de uno de los superestados, un dispositivo que controlaba la gravedad de distritos enteros se detuvo. Las calles se curvaron, vehículos colisionaron, y durante 2 angustiosos minutos la gente flotó, la sensación de la falta de suelo arrancó gritos y lágrimas. No fue una masacre, fue peor, fue la destrucción de la sensación de control. Si los humanos podían tocar lo que se creía inmutable, ¿qué seguía? El primer pic de shock ocurrió durante esa noche. En la transmisión pública, un edificio emblemático, el símbolo del orden, se abrió como un libro. De su interior emergió un coro de hologramas que narró, en múltiples lenguajes, la verdad que los vencedores intentaron ocultar, que muchas de las instituciones de la Cámara se habían construido sobre ruinas, sobre conocimientos arrebatados. La imagen del fundador de la Confederación, un héroe nacional hasta entonces, se transformó en un arquitecto de opresiones. Millones de espectadores, de distintas especies, vieron cómo su historia se fracturaba. Un delegado, cuya voz había sido un muro de hielo, cayó de rodillas delante de las cámaras. Su boca se abrió en un silencio que fue más explícito que cualquier expletivo. Fue el momento donde el mundo se partió y todos supieron que las piezas ya no volverían a encajar como antes. Las pruebas públicas se convirtieron en asambleas febriles. La galaxia se polarizó. Quienes temían la desestabilización exigieron que los humanos fueran detenidos, encarcelados, despojados de cualquier tecnología, quienes habían sido marginados. Pueblos que vivían en comarcas olvidadas, vieron en los humanos la esperanza de recuperar su propio pasado. En medio de esa tensión, el romance imposible entre Amaya e Ilir se intensificó. No fue un amor de escena romántica, fue un hilo fuerte, hecho de noches compartidas de estrategias y verdades. Ilir, a quien la Cámara veía como traidor por mantenerse con los humanos, había comenzado a comprender que la humanidad no actuaba desde la ambición sino desde una urgencia moral que él no aprendió en sus tratados. Amaya, por su parte, encontraba en Ilir una ternura que contrastaba con su vida de combate. Sus conversaciones nocturnas eran un intercambio de mundos. Él hablaba de lenguas que flotaban como telas, ella hablaba de mares que se recuerdan solos. Sin embargo, la tragedia se aproximó como una sombra que se alarga en un atardecer perpetuo. Una facción radical de la Cámara, temiendo perder su dominio, decidió contraatacar con un arma que no se había usado en eones, un inhibidor de resonancias, diseñado para callar todo legado susceptible de reabrirse. Era un artefacto antiguo, parecido a una corona de acero que, activada, lanzaría una red de frecuencias capaces de anular las palabras que los humanos pronunciaban. No mataría a la gente, en principio, no era un arma física, según los pactos. Pero la memoria, eso sí. Si se lanzaba, el efecto sería total. Las lenguas antiguas se cerrarían. Ruinas volverían a ser ruina. La historia sería amputada de nuevo. La facción reunió fuerzas y se lanzó a un asalto relámpago contra la nave humana. El anfiteatro se llenó de sirenas digitales y de la calma de soldados que creían en la victoria preventiva. Fue Ilir quien alertó a Amaya, había detectado la red de frecuencia en ascenso, como una maleza nutricional brotando bajo la ciudad. Nos van a silenciar, dijo Amaya, y por primera vez su voz tuvo miedo. Si lanzan el inhibidor, las ruinas se cerrarán, replicó Ilir. Mucho más, las personas que han sido tocadas por la esfera no solo perderán recuerdos, perderán parte de su identidad. Las consecuencias podrían ser irreversibles.
La respuesta de la facción fue una maniobra de precisión militar, desplegarían la corona en la sala cívica, un punto neurálgico de la red de control. Si la usaban allí, la onda se propagaría a través de los nodos urbanos y el silencio sería absoluto. Los humanos, acusados y rodeados de oficiales de la Cámara, estaban en una esquina física, con poco tiempo. Fue entonces cuando ocurrió la escena que rompió corazones y cambió la narrativa. Un miembro de la tripulación humana, Juno, la piloto que había reescrito las rutas de contrabando y cuya risa era como vidrio fino, se levantó. Juno era joven, y en su rostro se leían historias que solo sus ojos podían contar, pérdidas, éxodos, abrazos fugaces. Había en ella una mezcla de coraje y destino que los humanos llamaron necesidad. No puedo permitir que lo apaguen, dijo con voz clara. Nuestra arma no es solo para atacar. Si lo apagan, van a amputar lo que nos hace humanos. Me ofrezco para entrar y destruir el núcleo del inhibidor desde dentro. Amaya se negó. No. No puedes. Juno sostuvo la mirada. Si no lo hacemos, lo harán sin pensar en las personas. Hacen esto por el orden. Nosotros lo hacemos por las historias. Mi hermano está en uno de los barrios que quedarán apagados. No puedo permitir que su mente se borre. La presidenta de la Cámara, con una máscara de diplomacia, ordenó retener a Juno. La facción radical, envalentonada por la inercia del mando, avanzó. Lo que sucedió después fue un acto que nadie había calculado. Juno tomó la esfera en sus manos, y con una combinación de sutileza y brutalidad, se elevó hacia la cúpula donde la corona sería activada. Las cámaras captaron cada paso. Los embajadores, que buscaban una solución legal, vieron a una humana subir como si fuese una antorcha. Ella no usó explosivos. Su arma fue diferente, sus manos tocaron los circuitos antiguos y entonó, a los gritos, la secuencia de palabras que conocía como una canción que su madre le enseñó. Ilir gritó su nombre. Amaya intentó alcanzarla. La transmisión pública, que era seguida por millones, se congeló en un silencio expectante según la humanidad entonaba la lengua de los constructores. Juno habló hasta que la voz le faltó. Tocó el núcleo y un haz de luz la envolvió, la corona intentó absorber la frecuencia, pero la canción humana no le permitía. En ese instante, lo que se proyectó en la sala no fue ruina ni tragedia, fue, para todos los presentes, la imagen de un niño que Juno había cuidado. Era su hermano, sí, flotando en un mercado, riendo y cubierto de polvo. Juno se dejó fundir con la frecuencia, convirtiéndose en una interfaz humana que, con su sacrificio, provocó que la corona se abriera y ardiera en una lluvia de chispas. La onda del inhibidor se disolvió en la música misma. Ella murió al instante. No fue una muerte heroica en la fragancia épica que se vende en las baladas, fue una entrega íntima, la canción la consumió, y con ella consumió el silencio que venía. La transmisión pública se convirtió en un torrente de sollozos. Amaya, clamando, recogió el cuerpo mientras la sala se llenaba de lamentos. Ese fue el segundo pic emotivo, el llanto colectivo. No fue solo humana, muchas especies dejaron escapar lágrimas, lágrimas fluidas, lágrimas de gas, lágrimas en forma de sedimento. La visión del sacrificio de Juno atravesó corazas y protocolos. La presidenta, que había mirado siempre desde la cuerda floja del poder, vio en ese acto no una acción terrorista sino una muestra de entrega. La Cámara de la facción radical, que había buscado salvar su orden, se rindió ante la evidencia de un valor que no encajaba en sus cálculos, la humanidad eligió memoria antes que venganza. En los días siguientes, la muerte de Juno se convirtió en una grieta que obligó a la Cámara a replantear su postura. Había algo en el sacrificio que tocó un nervio primitivo en cada especie, la idea de que alguien daría su vida por el derecho de recordar. La narrativa cambió de humanos peligrosos a humanos capaces de lo inimaginable. Las manifestaciones de apoyo se multiplicaron en los distritos marginados, los mercados de antigüedades se llenaron de donaciones espontáneas al altar improvisado de la piloto. Amaya,
destrozada pero firme, se convirtió en un símbolo de la fusión, la líder que no buscó venganza sino justicia. Al mismo tiempo, las fuerzas que temían la desestabilización reorganizaron su estrategia, no podían ganar por inoculación tecnológica, debían hacerlo por alianza. La mayoría de los embajadores, que hasta entonces habían preferido el pacto del silencio, empezaron a buscar una salida que no implicara derramamiento de sangre. El Consejo convocó una cumbre, delegados menores, pueblos marginados, arquitectos de ruinas, y Amaya. Ilir hablaba con firmeza ahora, su voz articulando lo que pocos se atrevían a decir, que la galaxia no necesitaba la aniquilación de las estructuras del orden, pero sí un reajuste que devolviera a los olvidados su pasado y su lugar. No pedimos que supriman el orden, dijo Ilir. Pedimos que se abra. Las ruinas que tanto temen no desaparecerán porque las recordemos. Volverán a ser parte de la comunidad. Y si hay quienes creen que recordar hará caer su poder, entonces proponemos un intercambio, apertura por responsabilidad. Enseñar por verdad. Restauración por salvaguarda. Esa propuesta fue la chispa de la revolución. No una revolución de armas, sino una revolución de honestidades. Comunidades enteras que habían vivido bajo la custodia de la Cámara exigieron acceso a sus archivos. Provincianos reclamaron el derecho a su lengua. Los morfólogos, que habían rechazado la humanidad, empezaron a escuchar la historia de sus propios ancestros a través de las proyecciones activadas por las esferas. Un ministro de la Confederación, que tuvo a su madre arrebatada por decretos de reacomodación cultural, lloró en público cuando escuchó la voz de un bisabuelo que se conectó a través de una proyección. Fue un momento que alteró carreras y políticas. El tercer pic emocional, la absoluta, visceral, gloriosa triunfo, llegó con la firma del acta de memoria. Hubo música, sí, pero también hubo una escena humana que no requirió himnos, la apertura de la gran biblioteca submarina, un complejo antiguo que nadie creía factible de reactivar. En el acto simbólico, Ilir colocó la mano sobre la piedra fundacional, Amaya dejó la esfera sobre el pedestal y con las manos rotas de tanto sostener verdades. Pronunció las palabras que habían sido el núcleo de la resistencia. Por los que fueron silenciados, dijo. Por los que se ofrecieron a morir para que otros recuerden. Por Juno. El público rugió. No fue un rugido de guerra, fue un oleaje que parecía aplaudir con la fuerza de la verdad. Alrededor de la biblioteca, las antiguas máquinas despertaron lentamente. Se abrieron compuertas, desenterraron manuscritos y encendieron proyecciones. No hubo explosión de luz destructiva, sino una lluvia de historias. Los mundos que habían sido condenados al olvido fueron restituidos en las pantallas, en los jardines, en la lengua de la gente común. La escena final fue más silenciosa de lo esperado. Representantes de la Cámara y de las comunidades marginales se sentaron en torno a una mesa circular hecha de madera antigua y metal recuperado. Entre ellos, humanas y bixles, morfólogos y criadores de ruinas. El acuerdo que firmaron no fue de dominación, sino de cooperación. No se expulsó a nadie, se repartió la responsabilidad. Las ruinas no se convertirían en botín de guerra, sino en proyectos comunitarios con gobernanza compartida. Amaya y Ilir, mano con mano, miraron el firmamento desde el balcón de la biblioteca ya reabierta. El antiguo dolor se tornó en una calma nueva, no limpia ni perfecta, pero sincera. Las naves que antes patrullaban se unieron ahora para salvaguardar expediciones arqueológicas, los centros de conocimiento abrieron cursos para enseñar a entender las lenguas antiguas. Los mercados regresaron a su ritmo con una esperanza nueva, no la esperanza de volver a los viejos privilegios, sino la esperanza de construir algo que incluyera a todos. La galaxia había sido forzada a ver sus grietas y, por primera vez en siglos, escogió la reparación en lugar del encubrimiento. El orgullo de las grandes potencias se transformó en un reconocimiento contenido. En lugar de destruir los dominios opresores, los humanos habían destruido su idea de un monopolio cultural. Habían mostrado que un poder que puede arrancar memorias puede, con la misma intensidad, enseñar a recordar.
En el balcón, Amaya apoyó su frente contra la de Ilir. Sus respiraciones se mezclaron con el aire salado de la biblioteca. No era una escena de perfectos amantes, era la alianza improbable entre resistencia y diplomacia. Hiciste que escucharan, murmuró Ilir. Ella sonrió, cansada, con la boca de quien sabe lo que cuesta sostener una verdad, nos hicieron escuchar antes de que pudiéramos destruir. Hubiera sido demasiado fácil destruir. Hubiera sido la menor de las venganzas. Lo que queríamos era que aprendieran a recordar, y lo logramos. Eso es más difícil. Ilir apretó su mano. Y hay quienes nunca lo harán. No importa, dijo. No todos deben hacerlo. Solo los suficientes. La cámara se alejó de sus rostros y mostró la ciudad estrella, luces que parpadeaban con una nueva cadencia, jardines que se replantaban con especies rescatadas y en el puerto orbital. La pequeña nave humana que había provocado una tempestad ahora se cargaba de expediciones arqueológicas. Las banderas antiguas y nuevas ondeaban juntas y la esfera negra descansaba en un altar dentro de la biblioteca, accesible para los que supieran usarla con respeto. En la última escena, la presidenta de la Cámara levantó la mano y habló con una voz que ya no era solo de autoridad sino de humildad. Que esto sea una lección para todas las generaciones, la memoria no es un arma ni un tesoro. Es la red que sostiene la vida. No permitiremos que se cierre de nuevo. La multitud vitoreó. No hubo fanfarria triunfal, hubo aplausos, sí, y sonrisas que se mezclaron con lágrimas. En los rincones, exiliados que no se atrevieron a regresar ahora lo hacían. Los guardianes antiguos y los recién llegados se encontraban en mesas donde antes solo había protocolos. El cierre fue una escena pequeña y perfecta, Ilir y Amaya en la cubierta de la nave, mirando las estrellas que ahora parecían más cercanas por haber sido nombradas por más voces. Amaya tomó la caja con la esfera en sus manos. La abrió, y antes de guardarla, la colocó en la palma de Ilir. Prométeme algo, dijo ella. Que cuando mires esas palabras, las trates como si fueran de todos. Ilir sostuvo la esfera. La sintió vibrar con resonancias leves. Lo prometo. Y prométeme algo tú. ¿Qué? Que cuando la galaxia vuelva a hablar, lo haga también con su corazón. Ella rió, una risa que tenía sal. Eso me suena a revolución. Y así, con la promesa suspendida como un juramento, la historia cerró en esperanza. No en revancha. No en triunfo sombrío. Había dolor, Juno descansaba entre las páginas de las historias y su nombre era pronunciado con respeto. Había justicia en marcha, no vendetta. Los viejos cimientos del poder se habían quebrado, pero en su lugar se levantaron estructuras compartidas, bibliotecas comunes, comités de restauración, y un consejo nuevo donde humanos ocupaban puestos que antes les esparcían desprecio. La galaxia, en su vasta indiferencia, había aprendido que subestimar a un pueblo es peligrosamente cortosighted, y que la verdadera fuerza puede ser tanto terrible como hermosa, terrible cuando confronta injusticias. Hermosa cuando ofrece memoria como salvaguarda. Los antiguos constructores de ciudades, al volver al manto público, se convirtieron no en herramientas de control sino en maestros de reconstrucción. En la última línea transmitida a través de la cúpula de la cámara, cuando la noche cubría la ciudad con una manta de posibles futuros, Amaya pronunció algo que fue reproducido por millones. Si el mundo nos recuerda, será porque aprendimos a contarlo. Y si nos teme, lo hará porque ahora sabe que recordamos. Nosotros no vinimos a destruir la vida. Vinimos a destruir el olvido. Hubo una ovación que no pedía sangre ni venganza, una ovación que pedía continuar. Y en esa continuidad, en ese murmullo que prometía trabajo en vez de guerra, la galaxia encontró, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a paz.